De la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí, que es el doctor Pablo Trampus, quien vamos a conversar sobre el debate presidencial, vamos a analizarlo desde la óptica de la academia y al mismo tiempo vamos a hablar sobre el debate que está organizando la universidad, que es muy importante, sobre el tema para conocer cuáles son las propuestas y el rol de la vicepresidencia, porque actualmente en el ámbito político estamos como haciendo o desmereciendo dicho papel. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Quien le habla, Tanya Zambrano, Roberto Reyes, bienvenido. Buenos días, muchas gracias y un gran saludo a toda la gran audiencia de Radiovisión. Muchísimas gracias. Ya iniciando sobre el tema del debate presidencial, desde la perspectiva académica, ¿cuáles fueron los puntos claves? ¿Qué generó o cuál fue el mayor impacto dentro del panorama político del país? Bueno, creo que hubo mucha expectativa en torno al debate, ¿no? Recordemos lo que pasó en la primera vuelta de las elecciones pasadas, donde pues obviamente el debate tuvo un rol determinante en el ascenso de una figura política como fue la de Daniel Noboa. Había cierta expectativa, incluso muchos de los candidatos hablaban y decían, esperamos el debate, estamos esperando el debate, estamos esperando, tratando de que ese espacio sea como un golpe o un giro de timón en sus candidaturas, porque recordemos que prácticamente dos candidatos son los que, según varias encuestas, están acaparando gran parte de la votación y los otros oscilan entre un 3% y un 1%. Entonces, quizás algunos de ellos esperaban salir de ese gran lote de poca o de baja votación, pero creo que al final ese punto de inflexión no se dio definitivamente en el debate. Creo que estuvo marcado por muchas respuestas, incluso preguntas prefabricadas, no tanto una cuestión que se fuera generando ahí al momento a partir de lo que estaban diciendo los demás, sino que ya se notaba que muchos candidatos llegaban con unos discursos prefabricados, de ahí que, por ejemplo, muchas de las respuestas a las preguntas no eran muy precisas o no contestaban verdaderamente lo que se preguntaba, sino que se hablaba de un panorama un poco más general, presentando algunas ideas o algunas propuestas, quizás a veces incluso un poco hasta desconectadas entre sí, ¿no? Entonces, también hubo un poco de los ataques personales que también pudimos observar, creo que es normal hasta cierto punto en el debate, pero en definitiva yo soy un creyente de que los debates ayudan a orientar un poco y a conocer más a los candidatos. Incluso, por ejemplo, nos permitió hasta ver quiénes se prepararon y quiénes no se prepararon, quiénes se lo tomaron en serio y quiénes no. Entonces, de alguna forma sí es un ejercicio interesante para la democracia, que pone a prueba a los candidatos. Obviamente ha habido muchísima crítica al tema de los formatos, de los tiempos, de ciertas confusiones que se dieron, pero en definitiva creo que fue un ejercicio interesante, pero no tan determinante como muchos esperaban. Dentro del desarrollo del mismo nos generó bastante o nos llamó mucho la atención a todos los ecuatorianos las expresiones de cada uno, no presentaron ningún filtro, palabras que que no deberían salir porque estábamos en cadena nacional abierto para todos los públicos y no les importó. Ahora, también el rol de los presentadores desde su experiencia. Muchas personas criticaron el rol de los presentadores, de los moderadores, indicaron de que no lo hicieron correctamente. ¿Cómo se calificaría? Bueno, yo sinceramente creo que el trabajo, la función de los moderadores cumplieron y estuvieron a la altura, creo. Recordemos que no depende de los moderadores el formato, por ejemplo. Hay mucha gente que yo leo que dice, bueno, periodistas de gran experiencia, ¿por qué no realizan ellos unas preguntas? ¿Por qué no hacen ellos unas interpelaciones? Pero eso no depende de ellos. Si no está en el manual del reglamento establecido por el CNE, ellos no pueden salirse de ese formato y empezar a interactuar de otra manera. Ahora, también entiendo hasta cierto punto el hecho de que no se permita que sean los periodistas los que interpelen. Primero porque son 16 candidatos. Son 16 candidatos y creo que algunos de los errores que muchos o algunas de las cuestiones que muchos cuestionan del debate, que no se profundiza, que como que todo queda ahí en el limbo, a veces responde a que son demasiados, son 16 candidatos, de ahí que se tuvo que hacer 2 franjas de 8 candidatos y fueron casi 4 horas de debate. Entonces obviamente eso puede ser desgastante, pero eso no es culpa del formato, ni mucho menos de los moderadores. Responde un poco a la gran cantidad de candidatos que tenemos a la presidencia de la República. Y por otro lado, también el hecho de que
los periodistas no sean, o los presentadores no sean quienes directamente interpelen, sino que permitir que sean entre los candidatos que se interpelen, también genera, sí, un poco más de dinámica, pero también entiendo se quiere evitar con eso, o al menos es lo que muchos coinciden, de caer en ciertas subjetividades. Que de pronto se diga, este periodista fue más crítico con él, pero fue más amigable con el otro, y a este sí lo atacó, a este le hizo preguntas duras, y a este no. Entonces ahí empezamos a caer en una serie de subjetividades. Entonces creo que eso es lo que se trata un poco, ¿no? De que sean entre los propios candidatos los que se interpelen. Ahora, lo que quizás sí me hubiera gustado un poquito es que quizás haya ciertas llamadas al orden cuando los candidatos se salían del tema, ¿no? Entonces, si se les preguntaba por cuántas plazas de trabajo va a crear en su gobierno, ok, y si no lo responde, pues decirle, candidato, por favor, responda la pregunta, ¿no? Quizás eso sí me hubiera gustado un poquito más, pero personalmente me pareció que el trabajo de los moderadores fue bastante, estuvo a la altura y lo hicieron de manera adecuada, más allá de las críticas o de los desacuerdos que pueda haber con el formato del debate. Desde su perspectiva, Juan, Pablo, ¿está bien el formato o hay que cambiarlo para futuros debates presidenciales? Quizás lo que me gustaría ver en los próximos debates sean menos candidatos, porque en realidad creo que eso es lo que desdibuja un poco el debate, ¿no? Al ser tantos candidatos, como que todo se pierde en el limbo y al final somos incapaces de retener 16 propuestas, o al menos analizarlas, o al menos profundizar en ellas. Creo que más pasa por eso, ¿no? Y obviamente eso más bien depende de las organizaciones políticas, que ojalá pues tuvieran un poco más de nexos o conexiones, o de trabajar en equipo y tratar de plantear menos propuestas o menos candidaturas. Y toda la razón cuando hablabas de que ahí hicieron preguntas los candidatos entre ellos, ¿no? Y no respondían, decían, no había la réplica, decía, por favor, pero respóndame la pregunta que le hice, ¿no? Sí, porque exacto. Evadían totalmente la Sí, la de hecho, por ejemplo, creo que fue bastante evidente que casi todas las preguntas incómodas que se plantearon nunca fueron contestadas. Nunca fueron contestadas. Creo que quizás lo más evidente o el punto más alto en este sentido fue cuando se le pregunta al actual presidente los nombres de los chicos asesinados en las Malvinas, ¿no? Y obviamente nunca hubo, se rehuyó o se esquivó esa interrogante, que luego fue retomada en el segundo bloque por Luisa González, que trató de capitalizar esa pregunta a su favor y quiso dar los nombres, pero incluso también se olvidó del último nombre y tuvo que leer. Ese fue otro hecho que también vi muchísima lectura, sí, en realidad, ¿no? Incluso algunos candidatos eran tan evidentes que levantaban los papeles para estar leyendo, y está bien, porque a ver, en un debate puede haber un material de apoyo, y leer una cifra, un dato, un porcentaje que a lo mejor puede ser un poco complejo, está bien, pero algunos leían todo, sus respuestas, sus preguntas. Entonces eso evidenciaba lo que decía al inicio, ¿no? Que había como muchos mensajes ya prefabricados, no se iba tanto a debatir o a conversar como en este momento lo estamos haciendo. Y claro, tienes razón, porque dice, o sea, preguntas en el momento las reacciones de lo que decían los candidatos. Sí, no había. En base eso. a eso no había. No había. Ya prefabricadas. Sí, incluso, por ejemplo, Pedro Granja incluso fue crítico con el debate estando ahí mismo. Él dijo, o sea, esto no es un debate. Incluso él, en palabras de Pedro Granja, lo que dijo fue, esto no es un debate, esto es una caricatura. Entonces, obviamente creo que quizás un poco frustrado porque algunas de las preguntas que él planteaba o algunas de las cuestiones no eran respondidas por los demás candidatos, ¿no? No escuché buenas propuestas para el ámbito académico, casi no se tocó mucho. Lo que sí plantearon fue que la inteligencia artificial era la solución de todos los problemas y la mayoría de los candidatos lo repetían por varias ocasiones. ¿Cómo podemos entender esta situación? Porque entiendo de que esto nos preocupa como academia. Sí, definitivamente el tema tecnológico, y está muy bien que se lo considere como para de alguna forma potenciar o modernizar el Estado, la función pública, que sabemos que a veces puede ser muy engorroso, pero tampoco se puede pretender que todo se va a solucionar con inteligencia artificial. Y de hecho un comentario muy interesante que veía en redes sociales, el postdebate es súper que interesante obviamente, y decía, bueno, planteamos inteligencia artificial en un país donde ni siquiera tenemos energía eléctrica.
Entonces, creo que hay algunas cuestiones más básicas que atender. Y sí, definitivamente el tema de educación, o sea, se limitó, fue a decir, respetar los presupuestos, dar presupuesto, más acceso a las universidades, pero en definitiva no hubo una pregunta o un ámbito concreto donde se hablara del tema educativo. No creo que la mayoría de propuestas se centraron sí en hablar muchísimo del tema de la inseguridad, creo que por ahí fue mucho, aunque tampoco hubo claridad, más allá de algunos mensajes bastante fuertes y quizás hasta demagógicos, como decir les vamos a quitar los derechos a los delincuentes o van a ir al cementerio los delincuentes. Entonces creo que por ahí incluso la inseguridad fue como lo que acaparó un poco más el tema central del debate, ¿no? Desde lo académico se esperaban más pronunciamientos o más criterio de cada uno de los candidatos presidenciales para buscar nuevas alternativas y lo que es Ecuador hoy día, o estaba allí? Desde mi perspectiva sí, porque hubo, por ejemplo, algunos candidatos que se centraron más en la confrontación, ¿no? Y entiendo que puede que haya sido parte de su estrategia, ¿no? Por ejemplo, una candidata buscó constantemente estar atacando al expresidente Correa, que volvió a ser nuevamente una figura presente en la política, en el discurso político ecuatoriano, pese a ya haber salido hace varios años, y quizás con el afán de tratar de capitalizar o de mantener o de acumular tras de sí ese voto anticorreísta, por así decirlo, ¿no? Entonces, claramente, cuando se centra en la confrontación, cuando se centra en los ataques o en hacer alusión a gobiernos anteriores, eso merma hacia lo que tiene que centrarse en el tema de las propuestas. Y claro que en este caso algunos candidatos se esforzaron un poco más, otros tenían muchas propuestas, pero veíamos que, por ejemplo, no les alcanzaba el tiempo, no eran capaces de sintetizar un poco. Es importante sí tener que decir, pero también saber cómo decirlo y tratar de manejarse un poco bajo los tiempos del debate. Por ejemplo, Pedro Granja se quejó en algunas ocasiones del tiempo, pero claro, a ver, las reglas estaban claras. Usted sabía que tenía 90 segundos. De alguna forma, yo sé que es muy difícil sintetizar un plan de trabajo o una propuesta en 90 segundos, pero tenemos que esforzarnos por tratar de comunicarlo, porque ustedes veían, 90 segundos se cortaba el micrófono y obviamente también era muy importante que los candidatos manejen bien los tiempos, ¿no? Y eso creo que sí, a algunos le faltó como parte de la preparación para el debate. Usted decía también, dice, mucho se habló del correísmo, ¿no? Y Pedro Granja me parece que fue que dijo, aquí tenemos hora y media hablando del correísmo. Fue Cueva. No, fue Cueva. Sí. Del correísmo y de Novoa, y no presentamos las propuestas que necesitamos. Sí, en parte va a eso, ¿no? Un poco quizás a criticar tanto al actual presidente como al expresidente Correa, y al final, bueno, las propuestas donde quedan, ¿no? Que quizás para algunos electores sí es muy interesante hablar de los gobiernos anteriores, pero hay también otro segmento poblacional que quiere escuchar un poco más sobre las propuestas que tienen los candidatos. Hemos analizado con varios analistas políticos el tema de que muchos jóvenes están siendo reacios a la parte política. Entonces, por su experiencia, por su rol, necesitamos visualizar esa perspectiva. ¿Cómo ve el interés de los jóvenes desde la academia? ¿Los chicos están siendo interesados, están empapándose de la situación actual o siguen dándole la espalda a estos temas que nos interesan a todos los ecuatorianos? Entendiéndose que actualmente el voto duro, como lo dice Wilmer Suárez, es el grupo juvenil, los jóvenes. Entonces, ¿cuál sería el rol desde la academia? Bueno, creo que en este caso sí existe cierto hartazgo de una gran parte de la población, y muchos de ellos jóvenes, desde luego, por que observan quizás muchas veces que desde las propias organizaciones políticas no hay una seriedad o no se le da la suficiente importancia al hacer la política, ¿no? Por ejemplo, algunos que sin hacer alusión a nadie en particular, pero por ejemplo muchos cuando dicen mi mensaje va hacia los jóvenes, creen que esto debe ser simplemente hacer TikToks y hacer videos chéveres y reels y todo esto, pero creo que si un candidato en realidad dijera mi mensaje va dirigido a los jóvenes, ¿de qué tiene que hablar? De nuevas oportunidades, de fuentes de trabajo, de educación pública de calidad, de seguridad.
de las facilidades para poder emprender, para crear su propio negocio. Creo que eso sería un candidato que verdaderamente esté pensando en los jóvenes. No simplemente hacer TikToks y no simplemente hacer reels chéveres. Entonces, creo que de alguna forma ese desinterés o esa poca seriedad que hay por parte de ciertas organizaciones políticas se traduce en lo que usted comenta. ¿Cuál es el rol de la Asamblea? ¿Cuál es el rol de la academia? Promover espacios para el diálogo, para el debate, para conocer verdaderamente las propuestas, y de ahí que este viernes 24 en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí vamos a tener nuestros debates voluntarios que fueron convocados ya hace varias semanas y que pues ya pudimos tener el viernes anterior el sorteo respectivo donde se definieron los candidatos, los bloques y los horarios en los cuales se van a dar estas dinámicas. Entiendo de que en este sorteo, que es un debate electoral voluntario, ¿cuántos participantes van a llegar? ¿Es más de una docena? ¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Cuál sería el horario? Como medio de comunicación, nosotros comprometidos también en este tema, sí, estamos articulados con la universidad. Desde ya mencionarles que vamos a retransmitir todos los detalles, asimismo en nuestras redes sociales, como en nuestro diario. Sí, efectivamente, mi agradecimiento a Radiovisión por el espacio y también por sumarse a esta gran red de medios de comunicación. Son cerca de 20 medios los que van a estar transmitiendo el debate electoral 2025 desde la ULEAM, y son prácticamente 3 debates. El primero es un debate vicepresidencial, donde, bueno, pues solo tuvimos la confirmación de 3 candidaturas, la de la candidata Cristina Reyes, de Movimiento Amigo, Lucía Vallecilla, de Movimiento Centro Democrático, y Pacha Terán, de Partido Unidad Popular. Son las 3 candidatas a la vicepresidencia que van a estar debatiendo desde las 16 horas hasta las 16 horas 50. Posteriormente tenemos los asambleístas por la circunscripción 1 de Manabí, o el norte de Manabí. Acá está el candidato Jorge Casís, de Movimiento Centro Democrático, Andrés Vélez Luna, de Partido Unidad Popular, Eitel Zambrano Ortiz, del Movimiento Creo, y Jaime Moreno Félix, del Movimiento Construye. Este debate se va a dar desde las 17 horas 20 hasta las 18 horas 20. Y el grupo más numeroso es el de los asambleístas de la circunscripción 2, que es el sur de Manabí. Acá tenemos 10 candidatos. En el bloque 1, que va a ser desde las 18 horas 50 hasta las 20 horas, está Jessica Guadamut Carreño, Víctor Chiriboga Erazo, Jorge Aguilar Granda, Edwin Guerrero Monje y María Adriana Cañizares. Y en el bloque 2, de 20 horas 30 a 21 horas 45, está el candidato Carlos Vera Mora, Mary Zamora García, Erwin Valdivieso Solórzano, Adriana García Mejía y Fanny Palacios Flores. Son en total 17 candidatos los que van a estar presentes en estos debates electorales desde la ULEAM. ¿Y la dinámica cómo va a ser? Bueno, son 4 bloques, con cada uno con sus ejes temáticos. Cada candidato va a tener 90 segundos para responder una pregunta. Acá sí va a haber una pregunta para cada candidato, no una pregunta para todo el bloque. Y posteriormente va a haber una interpelación de 20 segundos por otro candidato. Y a su vez, el candidato que respondió la pregunta tendrá 30 segundos para responder esta dinámica. Esto se repetirá en cada uno de los 4 ejes temáticos, y al final va a haber un espacio de 30 segundos para que cada uno de los candidatos dé un mensaje final. Tratamos con esto de que los candidatos expliquen un poco. Creo que es importante, hasta donde conozco, es la primera vez que hacemos un debate a nivel de candidatos a la Asamblea Nacional por Manabí, y esto nos va a permitir de alguna forma conocer un poco más las propuestas. Estoy seguro que hasta estas alturas quizás para muchos de nosotros son desconocidas algunas de las propuestas que tienen los candidatos a la Asamblea, y este espacio creo que nos va a permitir clarificar un poco qué es lo que plantea cada uno de ellos en caso de llegar a la Asamblea Nacional. O sea que este debate también van a haber personas que autorizadas para ingresar y no todos, porque a veces se va a congestionar y va a haber problemas. Sí, es muy importante aclarar esto. La prensa, y los invito, por favor, a que se acrediten para que puedan acceder a la sala de prensa, realizar las entrevistas y dar la cobertura necesaria. El evento es sin público.
hay gente que está preguntando, bueno, ¿y cómo hago para ingresar? No, es sin público, creo que esto es muy sano para mantener un poco más el equilibrio en el debate, y desde luego pues solo podrán ingresar al Paraninfo, que es donde se va a desarrollar, y aquí tuvo lugar, no sé si recuerdan, los debates obligatorios que organizó el CNE, donde también pude moderar esta dinámica, ya ahí fue sede de los debates anteriores. Y en este caso, pues el Paraninfo va a ser como un set de televisión, no va a ser una cuestión abierta al público, sino que los invitamos a seguirlos a través de los distintos medios de comunicación que van a estar transmitiendo debates electorales 2025 desde la ULEA. El moderador, ¿es usted? Sí, en este caso estaremos ahí. Me encanta el tema de la propuesta de los asambleístas, porque actualmente en la Asamblea Nacional, en un año de funciones, estuvieron 9 legisladores representando a la provincia de Manabí, de los cuales 5 buscan en la reelección, y de esos 5, una sola persona puso un proyecto de ley de las cuales tiene 0% de avance. Entonces es preocupante de que busquen un tema de reelección y que no presenten propuestas que puedan fiscalizar o que puedan mejorar las condiciones de los manavitas. Entonces es oportuno que la Asamblea realice este tipo de debates para conocerlos, señores, porque no es que vayan y que digan que van a representar a Manabí y que se apropien de un curul. Es más allá, tienen que presentar propuestas, tienen que fiscalizar las obras que tenemos aquí en la provincia, y muchas de ellas que fue terriblemente y que cuesta mencionarlos todavía, están inconclusas por el tema del terremoto, que están ahí, que quedaron como obras pendientes, y tenemos la fallida refinería, tenemos el tema de las facilidades pesqueras. No es posible que San Mateo no pueda tener un acceso a los barcos pesqueros artesanales porque está lleno de arena, y este tipo de situaciones deberían ser fiscalizadas por los señores asambleístas. Yo cuestiono mucho el rol de los asambleístas en la asamblea, analizo cada una de sus funciones, y en un año 9 representantes, 5 buscan la reelección y no hicieron nada por Manabí. Es un poco indignante y frustrante este tipo de situaciones. Sí, creo que quizás en el tema de las elecciones a la presidencia podríamos decir que los dados ya están prácticamente tirados en este sentido, ¿no? Según lo que varios analistas y encuestadoras afirman. Pero es muy importante ponerle ojo a eso y preocuparnos un poco más por esto. Bueno, ¿cómo va a estar conformada y quiénes van a estar en la próxima Asamblea Nacional? Porque sabemos que es un poder del Estado fundamental, incluso en la gobernanza, y en muchas de las propuestas que a veces puede estar diciendo un presidente, pueden encontrar un aliado o un adversario dentro de la Asamblea Nacional. Y en este sentido sí, considero que es muy importante que los candidatos a la Asamblea que dicen representar Manabí, primero tienen que conocer la realidad de la provincia, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus aspiraciones. Por ejemplo, qué grandes proyectos deberíamos tener nosotros como provincia, más allá de lo que pueda ser de interés de un cantón en específico. Como provincia, ¿cuáles son nuestros graves desafíos que tenemos que enfrentar y tenemos que sentarnos ya a trabajar? Y en este sentido sí considero que es muy importante conocer cuál es la visión de estos asambleístas, qué es lo que plantean para este sentido, y pues desde luego saber a quién debo dar mi voto a partir de las propuestas que verdaderamente están planteándose en caso de llegar al poder. Así es. Propuestas superficiales han presentado algunos quienes desconocen realmente cuál es el rol de un asambleísta. Por ello, la invitación cordial a cada uno de ustedes es que se informen, conozcan cuál es el desempeño de ellos, quiénes fueron ellos, cómo lo han hecho, y por eso la universidad se ha comprometido en traernos a detalles en este gran debate que se va a desarrollar el próximo viernes. Sí, definitivamente el voto informado creo que es un factor fundamental en la democracia, y en este sentido hacia allá es donde apunta la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en su persona, en el señor rector, el doctor Marco Zambrano, a promover el voto informado, la participación ciudadana, la transparencia también a través de estos espacios de diálogo. Es un esfuerzo grande el que está haciendo la universidad organizando este espacio. Agradezco a todos los candidatos que hicieron eco de este llamado público que hizo la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y que creo que su presencia en el debate es fundamental, porque recordemos, el debate de anoche era obligatorio,
pero estos debates son voluntarios. De alguna forma también con la presencia de los candidatos, ellos están diciendo, bueno, me interesa dar a conocer mis propuestas, me tomo en serio a mi electorado y creo que mi electorado quiere razonar su voto y quiere pensar su voto. Entonces, de ahí que para mí es muy importante los debates, lo decía al inicio de este espacio, podemos coincidir o no en que a lo mejor el formato pueda ser mejor, en que sea necesario implementar estos cambios, pero soy un fiel creyente de que los debates verdaderamente pueden contribuir a una política más seria en nuestro país. Y mejorar la democracia. Doctor, agradecerle enormemente por estar con nosotros. Ahí vamos a estar como medio de comunicación comprometidos con ustedes, articulando este tipo de acciones y desde ya las órdenes para cada uno de los eventos. Para nosotros, especialmente para los directivos de este medio de comunicación, es importante la articulación con instituciones emblemáticas como es la universidad y mejorar las capacidades, la destreza de los jóvenes. Así que las puertas abiertas para el tema de prácticas, de apoyo, para todo, estamos a las órdenes. Muchas gracias por la invitación, gracias también licenciado, y a cada uno de los amigos que nos están sintonizando, pues un abrazo y nos vemos este viernes en Debates Electorales 2025 desde la ULEAM.